¿Qué pasa? Joder, con la energía ahí por la mañana. Bueno, hoy vengo a traer un tutorial un poco distinto a lo que hemos estado haciendo hasta ahora, porque hoy voy a hablar de nuestros amigos los micrófonos. Estas cosas con las que grabamos voces, instrumentos en general y tal. Bueno, yo hoy voy a hablar de ellos un poco, de cómo son, de qué están construidos, las tecnologías con las que hacen sonar. Y por supuesto de los tipos de micrófonos que hay, patrones polares, bla, bla, bla. Bueno, muchas cosas. Entonces lo que tenéis que hacer es, si no estáis suscritos ya, pues suscribirse, dedito fuerte, darle a me gusta a los vídeos y bueno, pues tendrá sorpresas porque esto es un no parar, También puedes seguirme en mis redes sociales, te las dejo aquí, ¿vale? Es fácil, @jarresound y ya está. Y venga, hoy no hay que abrirse el programa, hoy estar atento, coger una libretita, ir tomando nota y nos vemos ahora. Bueno, pues ya estamos aquí. Entonces, lo primero que vamos a hablar es de los tipos de micrófonos. Los micrófonos se pueden dividir según dos cuestiones. Primero vamos a dividirlo según las características de su construcción y luego lo vamos a dividir en cómo estos captan el sonido dependiendo de la dirección. Entonces, en primer lugar, hablamos de los micrófonos dependiendo de su construcción. Y dentro de esta construcción vamos a destacar 4 tipos de micrófonos en principio. Los dinámicos, que dentro tendríamos los de bobina móvil y los de cinta. Después los electroestáticos, que tendríamos los de condensador y los L3, los micrófonos de carbón y los piezoeléctricos. Vale, yo solo voy a hablar en principio de los dinámicos y de los electroestáticos, ¿vale? Y dentro de los electroestáticos me voy a centrar un poco más en los de condensador. ¿Y por qué? Porque son los que más usamos, los que estamos acostumbrados a ver y lo que seguramente os interese de verdad que os hable. Vale, los de bobina móvil, los electrodinámicos de bobina móvil funcionan de la siguiente manera. Funcionan a la inversa que un altavoz. Tienen una membrana que se mueve. Esta membrana perturba un campo magnético que a su vez genera un campo eléctrico. Y tenemos sonido. A la inversa que un altavoz. Para que sepáis de lo que estamos hablando, esto es un micrófono dinámico. Si yo lo abro, tranquilos, no pasa nada. Si yo lo abro, aquí tenemos un diafragma, ¿vale? Y aquí por detrás tenemos su parte trasera. Ahora entraremos un poco en detalle en lo de la parte trasera. Luego tenemos los de cinta, que los de cinta funcionan un poco similar, pero en vez de tener un diafragma, tenemos una tira de cinta. Y esta tira de cinta, al sufrir alteraciones en su movimiento, genera campos magnéticos que se vuelven a transformar en campos eléctricos. Los micrófonos de cinta no son muy utilizados en el estudio a nivel nuestro. En los estudios de alta gama y de alto presupuesto se utilizan muchísimo. Y luego por otro lado tenemos los micrófonos electrostáticos, que como os he dicho hay dos, los de condensador y los L3. Los micrófonos de condensador básicamente son estos grandotes que estamos acostumbrados a utilizar para grabar voces en nuestros estudios. Estos micrófonos se llaman de condensador porque el transductor principal, aparte de ser un diafragma con sus membranas, tiene dentro un condensador, ¿vale? Y ese condensador para funcionar necesita alimentación. Por eso, cuando nosotros conectamos nuestro micrófono a la tarjeta de sonido, le tenemos que dar un botoncito que pone más 48 voltios para que ese condensador reciba alimentación y el micrófono pueda funcionar. Sencillo. Luego otra característica que también sirve para diferenciarlos es la tipología según su sensibilidad a la dirección, ¿vale? Tenemos dos tipos, los micrófonos de presión y los micrófonos gradientes de presión. Sí, qué palabras más raras que estás utilizando hoy, Jaime, tío, relájate un rato, hombre. Entonces, los micrófonos de presión generan un patrón polar. ¿Qué es un patrón polar? Bueno, pues un patrón polar es esto que voy a poner aquí al ladito en pantalla y es un gráfico que lo único que hace es informarnos de cómo el micrófono capta según el ángulo de recepción del sonido. Nosotros llamaríamos el 0 grados como el frente del micrófono, 180 su parte trasera y así pues fácil, ¿no? Pero en realidad el patrón omnidireccional es un poco molesto en ciertas ocasiones. ¿Por qué? Porque está recogiendo por todos lados. Entonces, controlar más la direccionalidad de un micrófono, hay una serie de técnicas de construcción, esto es interno del micro, que hacen que este patrón polar cambie. Si ya juntamos al siguiente tipo de micrófonos, que son los gradientes de presión, nos encontramos el micrófono bidireccional, el micrófono cardioide, el micrófono supercardioide y el micrófono hipercardioide. En principio vamos a hablar del cardioide. Este micrófono es cardioide. ¿Y por qué lo sé? ¿Por qué me he leído el manual? Bueno, sí, también, y porque también a veces en nuestros micrófonos nos dan pistas. Por ejemplo, este simbolito de aquí, que pone aquí, que es como, podría ser un corazón dado a vuelta, o un culo, es el símbolo de cardioide. ¿Y qué quiere decir esto? Pues como os pongo aquí al lado cardioide, lo que hace es captar el sonido principal
principalmente por 0 grados y rechazar el sonido que viene por 180 grados. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, pues esto, hay varias técnicas. Hay algunos micrófonos que tienen dos diafragmas, uno por delante y otro por detrás, y la suma eléctrica de ellos genera un patrón o genera otro. En este caso tenéis, por ejemplo, el C414 de AKG, que es un micrófono que funciona así, de ese tipo, es de condensador. Pero lo más típico es que nosotros tengamos lo que se llaman puertas de fase, que son unos circuitos internos acústicos para que las ondas lleguen con un desfase temporal que genere una cancelación. Luego, todas estas características que hacen al micrófono direccional también tienen un poquito de desventaja. En primer lugar, podríamos hablar de que los micrófonos direccionales, los cardioides, tienen el efecto de proximidad. Y vais a notar que es el efecto de proximidad en cuanto yo me acerque al micro. Vais a notar que los graves van aumentando en cuanto yo me acerco. Y si me separo, los graves disminuyen. Esto es el efecto de proximidad y es una putada. Y hay que tenerlo en cuenta. Bueno, puede ser una putada o no. Bueno, otras cosas que tenemos que centrarnos a la hora de los micros son sus características técnicas, ¿vale? Entonces no voy a hablar de todas porque si no me tiraría hasta mañana hablando, y voy a hablar de las importantes, que son sensibilidad, el patrón polar, como hemos explicado, la respuesta en frecuencia, el nivel máximo de presión sonora y su impedancia. Entonces, ¿qué es la sensibilidad? La sensibilidad no es que el micro esté ahí sensible y te escriba poesías y te diga te quiero. Pues no, evidentemente no. La sensibilidad es un número que viene indicado en milivoltios por Pascal. Y es lo que dice es cuántos milivoltios van a salir dependiendo de la presión que yo aplique en el diafragma del micrófono. Entonces, a mayor sensibilidad, el micrófono va a recoger con menos ganancias. La respuesta en frecuencia es un gráfico que nos viene en el manual que nos indica cómo va a responder nuestro micrófono según la frecuencia. Evidentemente no todos los micrófonos responden igual, por eso algunos suenan de una manera y otros suenan de otra. Y esto tiene que ver bastante con su construcción y con su calidad. El nivel máximo de presión sonora va a ser el nivel máximo de decibelio en SPL, o sea, son pressure level, antes de que nuestro micrófono se rompa, básicamente. Entonces, los dinámicos tienen una ventaja. Al ser una bobina móvil, aguantan bastante presión sonora. También hay micrófonos de condensador que aguantan bastante presión. Y si no, algunos tienen una cosita que se llama el atenuador. Pum, le das y atenúa. Y normalmente suelen ser de 10 o de 20 decibelios los atenuadores. Bueno, he cogido los apuntes porque hay una cosa aquí que se me ha olvidado, que es la distorsión, PHD, que es la medida en porcentaje para un valor de decibelio. Va a ser porcentaje de distorsión de señal que no existía antes de la entrada, que va a haber en la salida. Entonces, antes de guiarnos por las marcas, vamos a informarnos un poquito de estas características y compramos el micrófono que nos interesa y que nos va a hacer la vida más fácil. Si tenéis curiosidad por averiguar algo más, pues poner el vídeo en pausa, googlear un poco o si no, preguntarme, que yo os respondo. Bueno, pues esto ha sido todo. Entonces nada, como siempre os vuelvo a repetir, que os suscribáis aquí abajo, le deis me gusta si os ha molado y compartirlo con la gente. No seáis rata, no os lo quedéis para vosotros solos, hombre. Comparte, no. Bueno, hasta la semana que viene.